La clase de hoy va a ser una clase recontra corta, eh, porque lo que vamos a ver es vectores, ¿sí? Vamos a resolver en realidad los ejercicios del cuatripasado, que van a ver que fueron no fáciles, facilísimos los ejercicios que tomaron el cuatripasado. Esperemos que este cuatri sigan de la misma manera. La realidad es que la unidad 7, esta nueva unidad 7 que agregaron hace un año más o menos, que es la de vectores, en cuanto a contenidos es extremadamente larga. Nivel podría ser tranquilamente un parcial de la materia álgebra, ¿sí? O sea, es una locura lo que es la unidad 7 de vectores, ¿sí? Es una locura total. Em, Fíjense incluso que el TP es el más largo de todos. Ustedes igual, nada, yo les pasé por el grupo dos videos en los cuales resuelvo la mayor parte de los TPs y ahí les explico también la teoría, digamos, relacionada con vectores. ¿Por qué? Porque en la página web hay un videito de vectores que yo, teórico, que yo hice cuando habían anunciado que iban a agregar esta nueva unidad, pero todavía no habían cargado el contenido, ¿sí? Entonces yo me basé en lo que se toma de vectores en matemáticas CBC. Resultó después que lo que tomaban en Matemático 21 era extensísimo, por lo que grabé estos videos que duran, creo que 4 horas cada uno, o sea, locura total, em, los ejercicios del TP y fui sumándole teoría a eso, ¿sí? Sin embargo, hasta ahora, en todo este tiempo, nunca tomaron nada muy en profundidad de vectores, ¿sí? Siempre, más allá de que el TP es todo eso y que en teoría podrían tomar cualquier cosa que esté dentro del TP, em, por ahora no lo han hecho, ¿sí? Por ahora siempre tomaron cosas recontra, no les digo fáciles, pero que se podían resolver tranquilamente. Y lo que vamos a hacer ahora es entonces resolver los ejercicios del cuatripasado, ¿sí? Los que fueron tomados el cuatripasado. Yo siempre los videos de vectores, los prácticos, los subo públicos al canal de YouTube porque la mayor parte de la gente es con el tema con el que más problemas tienen por ser muy reciente, entonces lo dejo cargado a nuestro canal. Es lo que voy a hacer esta vez también, sí, voy a subir este video y les voy a pasar el link. Les voy a pasar este link, o sea, el de hoy, y les voy a pasar también todos los videos anteriores, que de todas maneras están, como les digo, públicos en el canal de YouTube, pero les voy a armar una listita para que lo tengan más ordenado, ¿sí? Así que bueno, como les digo, va a ser corto porque ahí tengo, si no me equivoco, 4 ejercicios por resolver y que son muy sencillos además, ¿sí? Así que vamos a arrancar. Este primer ejercicio es simplemente operaciones con vectores, o sea, no les piden nada relacionado con teoría sobre vectores, sino simplemente les dan 3 vectores y lo que tienen que hacer es operar, es decir, hacer cuentas, que digamos es lo más básico de vectores, ¿no? O sea, yo entiendo si no tienen tiempo o no quieren o lo que sea, estudiar a fondo todo vectores, pero operaciones básicas de vectores lo tienen que saber sí o sí porque es lo mínimo que les van a tomar, ¿sí? O sea, yo les diría que se centren principalmente en los ejercicios que se tomaron en cuatris anteriores, ¿sí? Que como les digo, no es ultra fácil, pero bueno, no es recontra profundo tampoco, ¿sí? Así que con que mínimo vayan con eso, está bien. Bueno, les decía entonces, en este primer ejercicio que vamos a resolver, nos dice, dado los siguientes vectores de R2, ¿qué significa de R2? Significa que son vectores que van a tener dos componentes, componente X y componente Y. Bien. Fíjense que cuando uno los ve, pareciera que están expresados como puntos, pero no son puntos, son vectores, ¿sí? Em, También podría ser de R3, de hecho creo que hay otro ejercicio en el que son de R3. En ese caso el vector va a tener componente X, componente Y y componente Z. Bien.
Los tenemos a los vectores expresados en forma cartesiana, es decir, el vector A, que nos damos cuenta además que es un vector y no un punto porque tiene una flechita arriba, tiene como componente X el 1, como componente Y el 5. El B como componente X el 2, como componente Y el -10. Y el C como componente X el -1 y como componente Y el 0. Con estos tres vectores en R2 vamos a tener que operar, ¿bien? Es decir, vamos a tener que hacer cuentas. La primera cuenta que tenemos que hacer, que la tenemos escrita acá, es el producto punto. Recuerden que hay dos tipos de producto, el producto punto y el producto cruz. Se resuelven, ambas son multiplicaciones de vectores, pero se resuelven de maneras distintas. Otra diferencia que tienen es que el producto punto tiene como resultado un escalar, es decir, el resultado del producto punto no es un vector, sino que es un número, ¿sí? Mientras que el producto cruz tiene como resultado un vector. Y, comentario aparte, ese vector, que es el resultado del producto cruz, es perpendicular a los dos vectores que yo multipliqué para obtener ese vector resultante. ¿Sí? Les tiro info así medio random, pero para ir repasando cada una de las cosas. Bien. El producto punto entonces tiene como resultado un escalar, así que se va a resolver de una manera distinta al producto cruz. Sí, va a ser mucho más. El producto cruz tampoco es tan complicado, pero es distinto. Bien. ¿Cómo se hace el producto punto? Bueno, primero vamos a escribir los dos vectores. Tenemos el vector 1, 5, que es el vector A, y lo vamos a multiplicar por el vector B, que es el vector 2, -10. El producto punto entonces se va a obtener haciendo como si fuera una distributiva, ¿sí? Pero no del todo. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Componente X se multiplica con la componente X del otro. Componente y de uno se multiplica con la componente y del otro y los dos resultados se suman, ¿sí? Eso es el producto punto. Entonces, componente x de uno es uno, componente x del otro es 2 y a esto le sumo la componente y de uno más, por la componente y del otro. ¿Bien? Entonces, multiplico componente con componente y sumo el resultado. Eso es todo. Acá vamos a tener entonces uno por 2, 2, 5 por -10, -50, 2 menos 50, -48. Listo. Ese es el resultado entonces. Fíjense, como les dije antes, el resultado es un escalar. Es un número, no es un vector. Bien. La otra operación que vamos a hacer es la que nos piden a continuación, que es esta. ¿Sí? Me dicen que haga 3 por el vector A más -2 por el vector B. Bien, bueno, voy a tener que hacer entonces un producto escalar, se llama producto escalar porque es un número por un vector, un número por un vector, ¿sí? Se va a llamar entonces producto escalar. Esperen que pongo el puntero para que se vea mejor. Ahí está. Tenemos entonces escalar, o sea, número común por vector y luego suma de vectores, ¿sí? Así que ahí estaríamos repasando dos operaciones más. ¿Sí? Vamos primero a escribir lo que me están pidiendo. 3 por el vector A, que el vector A es el vector 1, 5. Más -2 por el vector B, que el vector B es 2 -10. Bien. Entonces, hagamos primero el producto escalar. El producto escalar es este número que está por fuera multiplicándose. Vamos a hacer la distributiva casi literal distributiva, 3 por 1, 3 por 5. Y el resultado de este producto va a ser un vector, ¿sí? 3 por 1, 3 por 5. No lo sumo nada, simplemente lo multiplico. Me queda entonces 3 por 1, 3, 3 por 5, 15. Bien, este vector es paralelo a este vector y tiene el mismo sentido y la misma dirección. Bien, siempre que yo agarre un vector y lo multiplique por un número
positivo, voy a tener como resultado un vector paralelo, mismo sentido, misma dirección. Si yo lo multiplico por un número negativo, voy a tener un vector paralelo, misma dirección, sentido contrario. Ahí me dice, producto escalar sería la multiplicación entre un número y un vector porque había entendido que era la multiplicación entre dos vectores. ¿Sabes qué? Ahora que me lo estás diciendo, estoy dudando de si... Sí, me parece que me confundí yo. Producto punto y producto escalar es lo mismo. Se le dice producto escalar porque el resultado es un escalar, justamente. Sí, tienen razón. Sí, este es el producto de un número por un vector. Bien, tienen razón, disculpen. Producto escalar es lo mismo que producto punto. Vector por escalar es número por vector, exactamente, porque cuando decimos escalar nos referimos a un número, ¿bien? Y no a un vector. ¿Está? Tienen razón, perdón. Entonces, ya hicimos el primero. En el segundo, lo que vamos a tener que hacer nuevamente es escalar por vector, es decir, número por vector, de nuevo, el número por por la componente X, número por componente Y. Fíjense que acá estoy multiplicando por un número negativo. Eso significa que el resultado de esta multiplicación, que va a ser un vector, va a ser un vector paralelo al vector 2 menos 10, misma dirección, pero sentido contrario, porque estoy multiplicando por un número negativo, ¿sí? Entonces el sentido va a ser opuesto, es decir, va a apuntar en otro sentido, ¿sí? Si el vector apuntaba así el 2 menos 10, el otro va a apuntar en el sentido opuesto. Misma dirección porque son paralelos, es decir, el ángulo que forman con el eje X va a ser exactamente el mismo, a eso nos referimos con dirección. Em, y bueno, eso. Entonces nos va a quedar menos 2 por 2 menos 4 menos 2 por menos 10 20. Y ahí tenemos ese vector resultante, ¿sí? Y ahora por último tenemos que hacer la suma de vectores, ¿sí? La suma de vectores es bien sencilla. El resultado de suma y resta de vectores me va a dar un vector, y la suma o resta va a ser siempre de la misma manera, ¿no? Componente X más o menos lo que sea, componente X, componente Y más o menos componente Y. Si esto tuviera componente Z, es decir, si fuera en R3, lo extiendo a la componente Z, ¿sí? Pero la idea es exactamente la misma, o sea, X con X, Y con Y. Bien, y el resultado es un vector. 3 menos 4 menos 1, 15 más 20, 35. Bien, ahí tenemos entonces el resultado, que como es escalar por vector y luego suma de vectores, el resultado va a ser un vector. Bien. Y la última cuenta que me piden es un producto punto entre el vector C y el vector B. Que lo voy a escribir por acá. Vector C por vector B. C es menos 1, 0 por B, que es 2 menos 10. Bueno, de nuevo, producto punto o producto escalar, el resultado va a ser un escalar, va a ser un número, y lo que tenemos que hacer, dijimos, es x por x, y por y, y luego, por último, sumar lo que nos quedó, ¿sí? Ambos términos. Nos va a quedar entonces x por x menos 1 por 2 menos 2. 0 por menos 10, 0. Menos 2 más 0, menos 2. Bien, nos queda entonces como resultado menos 2. ¿Está? Estas son las operaciones básicas, entonces, em, con vectores.
Si alguien tiene la clave de corrección y lo está mirando, yo las tengo acá, fíjense que la de la operación del medio, que es 3 por el vector A más menos 2 por el vector B, en la clave de corrección, en vez de hacer una suma, que es lo que dice acá, hacen una multiplicación. Por eso es que no coincide el resultado. Si el resultado en la clave es 288, pero porque quien escribió la clave se confundió y multiplicó en vez de sumar, ¿sí? Pero la cuenta es esta. Es una suma, no es una multiplicación. Bueno, vamos ahora con uno en R3 que también nos piden calcular operaciones, ¿sí? Pero bueno, en este caso en R3. Me dicen entonces, dados los vectores en R3 y me da tres vectores, de nuevo, son en R3, por lo tanto tienen componente X, componente Y, componente Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Bien, tenemos que calcular las siguientes operaciones. Producto punto, producto punto, resta, ¿sí? Que esa va a ser una resta fácil porque tenemos dos productos puntos que van a ser, como resultado, van a tener escalares, ¿sí? Entonces va a ser una suma de dos números simplemente. Y este, que es el que más me interesa, que es el cálculo de módulo. Ya lo saben, ¿sí? Ya se los mostré en los otros videos, pero es algo que muy probablemente aparezca. De hecho, me sorprende que haya aparecido tan poco el cuatripasado porque es una de las operaciones más comunes, ¿sí? La de, la de buscar el módulo. Bueno, vamos a arrancar por ahí, ¿sí? Vamos a arrancar con el cálculo del módulo del vector C. ¿Sí? Recuerden que para calcular el módulo de un vector, se los voy a escribir acá de manera general para un vector en R3, que es justamente con lo que estamos trabajando. El módulo del vector de R3, X y Z, va a ser componente X al cuadrado más componente Y al cuadrado más componente Z al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. ¿Sí? Eso es el módulo. Si en vez de ser 1 en R3 es 1 en R2, bueno, la Z no la ponen, ¿sí? Va a ser X cuadrado más Y cuadrado, raíz cuadrada. La idea es la misma, es cada una de las componentes sumada al cuadrado, sumadas, raíz cuadrada a eso, ¿sí? Así se calcula el módulo. Em, y recuerden que el módulo de lo que nos habla es del largo del vector, ¿bien? El vector C es este, miren, es el vector 4 0 menos 3. Bueno, vamos a calcularle el módulo entonces. Componente X al cuadrado más componente Y al cuadrado más componente Z al cuadrado. A todo esto le tengo que calcular raíz cuadrada. Muchas veces va a pasar que no puedan, que no les dé una raíz cuadrada exacta, ¿sí? No hay problema, lo dejan expresado. Nos va a quedar raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 4 por 4, 16, más 0 al cuadrado, que es 0, más menos 3 al cuadrado, que es 9. Bueno, justo esta nos da exacta, miren. Me queda raíz cuadrada de 25, raíz cuadrada de 25 es 5, ¿sí? Entonces, el módulo de C es 5. Bien, así de simple. Vamos con el que sigue. Producto punto entre el vector C y el vector A. El vector C es el 4 0 menos 3 por el vector A, que es el 2 3 1. Producto punto nuevamente. Hacemos X por X, Y por Y, Z por Z y sumamos todo, ¿no? O sea, esto, esto, esto
y todas esos resultados de esas multiplicaciones los sumamos entre sí. Nos va a quedar entonces 4 por 2 que me da 8 más, yo sé que es muy tentador poner un punto y coma y responder un vector, ¿sí? Pero acuérdense, para no confundirse, tengan siempre bien presente cuál es el resultado de cada una, o no cuál es, sino qué tipo de resultado es el resultado de cada una de las operaciones. Producto punto, número. Producto cruz, vector. Bien, de esa manera se van a poder guiar un poco mejor. Entonces, x por x, 4 por 2 8. 0 por 3 0. Menos 3 por uno menos 3. Más menos 3 ponemos directamente menos 3, ¿no? Nos queda 5, entonces, ¿sí? 5 menos 8 más 0 8 menos 3 5. Y el último va a ser vector A, producto punto vector B, menos vector B, producto punto vector C. Como les decía, esta cuenta va a ser fácil porque esta multiplicación y esta me van a dar dos números, así que simplemente voy a tener que restarlos, nada más. Vamos a escribir primero entonces A por B, 2 3 1 que es A, por B, que es, menos 3 menos uno 2 menos B por C, que B es menos 3 menos uno 2 por C, que es 4 0 menos 3. ¿Qué suele pasar en este tipo de ejercicios? Son muchas cuentitas, son muchos números, entonces puede pasar que, o capaz tendemos más a confundirnos una multiplicación por una suma, o teníamos que ponerlo restando y lo pusimos sumando, entonces presten atención. De todas maneras, ya saben que afortunadamente hay puntaje parcial y les corrigen el ejercicio y se fijan qué tan cerca estuvieron de hacerlo bien, por decirlo de alguna manera. Así que cualquier confusión de ese tipo les va a restar, pero no le va a quedar cero el punto, ¿bien? Em, pero bueno, simplemente para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo era esto entonces? Hagamos este primero. X por X, Y por Y, Z por Z y sumo todo, ¿sí? Entonces, X por X, 2 por menos 3 menos 6. 3 por menos uno y por i menos 3. Z por z, 1 por 2 2. Bien. Menos, y ahora abro paréntesis, ¿por qué? Porque a los números que me den como resultado la multiplicación de estos dos vectores, fíjense que tiene un menos adelante que los afecta, ¿sí? Como los afecta, el resultado de la multiplicación de este por este la voy a poner entre paréntesis para después poder distribuir el menos, ¿sí? Me va a quedar entonces menos 3 por 4 x por x, ¿no? Menos 3 por 4 menos 12 y por y, menos uno por cero 0, z por z, 2 por menos 3 menos 6. Bien, entonces me va a quedar menos 12 menos 6 más cero menos 18. Lo mantengo entre paréntesis de nuevo para después poder distribuir este menos. Y acá tenemos menos 6, bueno, mejor, menos 3 más 2 menos uno, menos uno menos 6 menos 7. Bien, me va a quedar entonces menos 7 menos menos 18 más 18. Menos 7 más 18 11. Y listo, lo achico para que se vea. Ahí está. Bien, sencillo.
Vamos con los dos últimos. Me dice, dados los vectores B y U, son dos vectores en R2, fíjense, determinar los valores de alfa que existen reales, para los cuales se verifica que alfa por B por U es -80, ¿sí? O sea, alfa es un número, ¿sí? Es un número, es una constante, no es un vector. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá no dice escalar, no dice constante, no dice nada. ¿Cómo me doy cuenta? Porque me dice alfa existe en reales. Si existen reales, tiene solamente una dimensión. Y los números, las cosas que tienen una dimensión son los números, ¿sí? Son los escalares. Si me hubiese dicho alfa existe en R2, ahí sería un vector con componente X y componente Y. Si me decía alfa existe en R3, sería un vector con componente X y Z. ¿Bien? Pero como existe en R, va a ser simplemente un número. Bien. ¿Qué cuenta hay que hacer entonces? Bueno, básicamente hay que resolver esta ecuación, ¿sí? Que es alfa por B, que acá no le están poniendo la flechita muy mal, por U igual a -80. Bueno, reemplacemos con los vectores que conocemos, ¿sí? Alfa, que es el número, ni idea, lo tenemos que averiguar. Pero B y U sí los conocemos, ¿no? B es 4 menos 2 es un vector en R2, y lo tengo que multiplicar por U, que es -1 menos 3. Esto es un producto punto, por lo tanto nos va a dar un escalar como resultado, ¿sí? Así que nos va a quedar escalar por escalar igual a -80, es decir, una ecuación lineal sencillísima, ¿sí? Simplemente nos tenemos que asegurar de hacer bien el producto punto acá. Nos va a quedar entonces, recuerden, coordenada X por coordenada X, coordenada Y por coordenada Y, y sumo ambas componentes. ¿Bien? 4 por -1, -4. -2 por -3, +6. -4 más 6 es 2. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. -80 dividido 2, -40. ¿Sí? Em, bien, bueno. Acá nuevamente la clave de corrección está mal porque ponen que alfa vale 40, o sea, hacen -80 dividido 2, 40, y no, ¿no? 80 dividido 2 es -40, efectivamente, no es 40 positivo. Yo chequeo simplemente para asegurar, pero no hay ninguna duda de que alfa es -40, ¿no? -80 dividido 2. Bueno, así de sencillo es este ejercicio, y es un ejercicio no de 10 ejercicios de parcial, es un ejercicio de 4 ejercicios de parcial, o sea, esto vale 2,5. Realmente si le llegan a tomar algo así, es un regalo, ¿sí? Porque es lo único que había que saber acá era cómo hacer una operación básica de vectores, que es el producto punto. No había que saber más nada que eso, ¿sí? Así que bueno, vamos a resolver ahora uno un poquito más complicado de este mismo estilo. Me dan nuevamente dos vectores,
¿sí? El vector B y el vector U, el 4 menos 2 y el menos uno menos 2. Y me dice determinar los valores de alfa que existen reales y de beta que existen reales. Nuevamente, alfa y beta son dos números para los cuales se verifica que alfa por B más beta por U es igual a 9 menos 2. Este es muy parecido al anterior en cuanto a planteo, pero nos va a terminar quedando un sistema de ecuaciones, ¿sí? Así que va a ser un poquito más complicado. Tenemos la ecuación que resolver entonces alfa por B más beta por U igual al vector 9 menos 2, ¿sí? Reemplazamos con lo que conocemos. Alfa por B. B es este, 4 menos 2. Más beta, que no sé quién es, por U, menos uno menos 2. Esto va a ser igual a 9 menos 2, ¿sí? Vamos a hacer entonces acá un producto escalar por vector, que va a ser simplemente hacer eso, y lo mismo acá. El resultado entonces va a ser acá un vector en R2, acá un vector en R2, ¿sí? Porque estoy multiplicando vector por un número. El resultado de vector por un número siempre va a ser un vector. El tema es que no sabemos ni quién es alfa ni quién es beta, entonces nos va a quedar la incógnita metida dentro del vector. Pero está bien, sí es lo que necesitamos que ocurra para poder despejarla. Alfa por 4, alfa por 4, o si quieren 4 alfa, es lo mismo. Menos 2 por alfa, menos 2 por alfa. Más beta por menos uno beta o menos beta, como quieran. Beta por menos 2, menos 2 beta. Igual a 9 menos 2. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer una suma de dos vectores en R2. Bueno, ¿cómo se hacen las sumas de dos vectores en R2? Componente X se suma con la componente X, componente Y se suma con la componente Y. El resultado de una suma o resta de vectores es otro vector. Bien, así que me va a quedar 4 alfa menos uno beta. Esa es la nueva componente X de mi nuevo vector. Menos 2 alfa menos 2 beta. Esa es la nueva componente Y de mi nuevo vector. Igual a 9 menos 2. Bien. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos dos vectores en R2, uno de un lado y otro del otro. Entonces, lo que vamos a tener que hacer, ya que acá estamos viendo que hay una igualdad, ¿sí? Entre dos vectores, lo que vamos a hacer es componente, perdón, X del primer vector, lo tengo que igualar a la componente X del segundo vector. Componente X del segundo vector lo igualo, perdón, componente Y del primer vector lo igualo a la componente Y del segundo vector. Bien, igualo componente a componente porque estoy igualando dos vectores entre sí, básicamente. Entonces, esto me va a dar dos ecuaciones. La primera ecuación va a ser 4 alfa menos uno por beta o menos beta, como quieran, ¿sí? Lo amarillo lo igualo a lo amarillo. Y ahora hago lo propio con la verde. Sí, obvio. Me perdí en el último paréntesis, el que está todo junto. ¿Me puede mostrar cómo lo hizo? O sea, en esto, ¿no? Bueno, para llegar a este vector, lo que hice fue sumar el primer vector con el segundo vector. Cuando uno suma vectores, lo que hace es sumar x con x y eso me da la nueva componente x, y luego sumar y con y eso te da la nueva componente y. O sea, si se los puedo escribir de manera general así. Si ustedes tienen el vector AB y le quieren sumar el vector CD, el resultado de esta suma va a ser A más C, B más D. ¿Me explico? Componente X más componente X
Eso me da la nueva componente X. Componente Y más componente Y, eso me da la nueva componente Y. Bien, entonces acá lo que hicimos fue eso. Componente X, 4 alfa, más la componente Y menos uno beta. Me da la, ay, perdón, componente X del primer vector, 4 alfa, más componente X del segundo vector, menos uno por beta. Entonces la componente X resultante va a ser 4 alfa menos uno por beta. ¿Sí? Y es lo que nos da acá. Y con la Y lo mismo. Componente Y del primero más componente Y del segundo me da la componente Y resultante. Menos 2 por alfa, menos 2 por beta, menos 2 por alfa, menos 2 por beta es toda la componente Y. ¿Se entiende? Bárbaro. Son muchas cosas, entonces es normal que maree un poco, pero bueno, cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Ya igualé componente X del que está de un lado con componente X del que está del otro. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es lo mismo, pero con la componente Y, es decir, con lo que marqué en verde. Componente Y de un lado, menos 2 alfa, menos 2 beta. Componente Y del otro, menos 2. Bien, igualo esto con esto. Y bueno, fíjense que acá lo que va a pasar es que voy a tener un sistema de ecuaciones, ¿sí? Voy a tener un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque yo necesito saber quién es alfa y necesito saber quién es beta, ¿sí? El tema es que en esta ecuación, primero, sabemos que cuando tenemos dos incógnitas necesito dos ecuaciones, que hasta ahora estamos bien. Tenemos dos incógnitas, tenemos dos ecuaciones, la amarilla y la verde, ¿sí? El tema es que en la ecuación amarilla tengo las dos incógnitas metidas, que son alfa y beta, y en la ecuación verde tengo las dos incógnitas metidas, que son alfa y beta. Entonces, esto va a desencadenar en un sistema de ecuaciones, ¿sí? Es decir, voy a tener que despejar una incógnita en función de otra, ¿bien? Y luego reemplazar todo. Lo que voy a hacer yo es despejar beta de la ecuación verde. ¿Por qué decido despejar beta y por qué la decido despejar de la ecuación verde? La verdad es porque identifico algunas cosas que me dan la sensación que van a ser más fáciles si lo hago de esta manera. Realmente, si ustedes en vez de beta deciden despejar alfa, lo van a poder resolver igual. O si en vez de despejar de acá prefieren despejar de acá, lo van a poder resolver igual. ¿Sí? Yo quiero despejar beta de la ecuación verde, ¿por qué? Porque acá tengo todos menos 2 menos 2 menos 2. Entonces, yo sé que cuando despeje beta, este menos 2 lo voy a pasar dividiendo y este menos 2 y este menos 2 lo voy a poder simplificar. Entonces me va a quedar una ecuación más simple. Eso por un lado. Y por otro lado, porque cuando venga a reemplazar acá, beta lo tengo multiplicado por menos 1. Por lo tanto, eso que yo reemplace acá donde dice beta, lo voy a tener que multiplicar por menos 1, que es una cuenta fácil. ¿Sí? Entonces, por eso es que decido hacerlo de esta manera, pero ustedes pueden decidir o simplemente al azar despejar el que quieran y les va a dar bien, ¿sí? No es que es imposible si eligen otra cosa. Bueno, menos 2 beta igual a menos 2 más 2 alfa, ¿sí? El menos 2 alfa lo pasé sumando. Y ahora lo que voy a hacer es lo que les decía recién, que es este menos 2 que está multiplicando al beta, lo voy a pasar dividiendo. Menos 2 más 2 alfa dividido menos 2. Ese menos 2 lo podemos distribuir. Me va a quedar menos 2 dividido menos 2 más 2 alfa dividido menos 2. Menos 2 dividido menos 2, 1. 2 alfa dividido menos 2 menos alfa, ¿sí? O menos un alfa, como quieran, ¿sí? Y eso es entonces beta. Obvio, todavía no sé qué número es, pero bueno, ya tengo su expresión, así que en breve voy a poder averiguar cuánto vale. Vamos ahora a meter esto en la expresión amarilla. 4 alfa menos uno por beta. En vez de poner beta, voy a poner uno menos alfa.
Uno menos alfa, igual a 9. Bien. Y acá hacemos las cuentas. Simplemente fíjense que lo que ya logramos es tener una sola incógnita en la ecuación que es alfa. ¿Sí? Así que la vamos a poder despejar tranquilamente. 4 alfa menos uno por uno menos alfa. Menos uno por uno menos uno, menos uno por menos alfa más alfa. Recuerden que acá, más allá de que hay paréntesis y lo que sea, no estamos trabajando con vectores, ¿sí? Estos son todos números, todos escalares, ¿bien? Por eso es que el menos uno directamente lo distribuyo y ya. Bueno, me va a quedar 4 alfa más alfa, 5 alfa. El menos uno pasa sumando para el otro lado, 9 más uno 10, o sea, me queda bárbara la ecuación. El 5 multiplicando pasa dividiendo. 10 dividido 5 2. Listo, miren qué maravilla. Números lindos y todo. Alfa vale 2. Bien, ahí ya tenemos una respuesta. ¿Qué nos falta? Averiguar beta, porque beta nosotros la despejamos en función de alfa. Ahora que sabemos quién es alfa, reemplazamos. Uno menos alfa. Alfa es 2. Uno menos 2 menos uno. Beta vale menos uno. Y listo, ahí está. Diría que este es el más difícil que hicimos hasta ahora, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo por ahora no, profe, lo voy entendiendo bien. Bien, bueno, perfecto. ¿Será que podemos resolver alguno de, creo que producto vectorial, como usted nos explicó en el teórico? Porque trabajamos con el, creo que fue el anterior que tenía tres, R3 y en el teórico hace una resta y bueno, no sé si lo multiplica cruzado Dale, y esa parte, algo así. dale. Dame un segundo que busco un ejercicio de producto cruz y lo hacemos. En este parcial por lo menos no hubo. No tomaron producto cruz, pero está bien repasarlo. Ah, me parece que el compilado tengo, porque acá en las claves no estoy encontrando.
Bueno, no encuentro. Esperen que busco en el compilado que ahí seguro hay. Denme un segundito. Yo era solamente para no resolver los que ya tienen resueltos en video, pero la verdad es que no, me parece que no hay más. 5. Bien, acá está. Acá hay justo uno de producto cruz. Me dan, en este caso, tres vectores en R3 y me los están expresando no entre paréntesis como antes, sino con esta otra manera, ¿sí? Que igual no se preocupen porque es muy sencilla de interpretar, ¿sí? No, no es nada muy extraño. El vector A, fíjense que me lo expresan como A por I más J más 3 por K, ¿sí? Bueno, A por I va a ser em, lo que me indica la coordenada sería, o la componente, mejor dicho, X. Es decir, la componente X es el número que está multiplicando a la Y latina, ¿sí? Después tenemos más J, que eso sería más uno por J, ¿sí? Eso me está indicando la componente Y, ¿bien? O sea, uno es la componente Y, que es el número que está multiplicando con la J. Y 3 por K lo que me indica es la componente Z, que sería 3, porque es el número que está multiplicando a la K. Bien. Lo mismo vamos a hacer con B. Tenemos 2 por I menos B por J más K. Bueno, componente X entonces es 2, es lo que está multiplicando a la I latina. Componente Y es menos B, que es lo que está multiplicando a la J. Y componente Z, perdón, es el número que está multiplicando a la K, que sería uno por K. Bien. Por último, tenemos ahí el C, que va a ser C por I más 4 por J menos 2K. O sea, C 4 menos 2. Bien. Lo pasamos como a este idioma, por decirlo de alguna manera, para que sea más fácil ahora hacer las cuentas. Profe, Obviamente estos tres vectores están en R3 porque tienen componente X, Y componente Z, pero además tienen tres incógnitas, ¿no? Que es A, B y C. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente averiguar estas incógnitas teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que el producto cruz entre A y B me tiene que dar igual a 4 por C, ¿sí? O sea, al producto escalar vector que es 4 por C. Bueno, vamos a escribirlo. Vector A por vector B igual a 4 por vector C, ¿sí? Vector A por vector B es el producto cruz, así que ahora lo vamos a hacer aparte. Hagamos el producto punto primero, o el producto número por vector, ¿sí? C dijimos que era esta, C 4 menos 2. 4 por C, 4C. 4 por 4, 16. 4 por menos 2, menos 8, ¿sí? Ahí tenemos entonces el vector al cual vamos a tener que igualar el vector que nos dé como resultado el producto cruz entre A y B, ¿sí? Vamos entonces ahora a hacer el producto cruz entre A y B. Y lo que nos conviene hacer, yo el que les mostré en la teórica era R2, entonces era más fácil hacerlo de esa manera que les mostré. Ahora
Se los voy a mostrar directamente en la tabla, ¿sí? Y van a ver y después viendo los otros videos van a ver que les va a ser más sencillo. Tenemos que armar una tabla, entonces la primera columna de la tabla va a ser Y, es a donde van a ir las componentes X, la segunda va a ser J y la tercera va a ser K. Bien, abajo entonces voy a poner a cada vector. Vector A primero, vector B segundo. El vector A es este, A por 1 por 3. A por 1 por 3. ¿Sí? Y el vector B es 2 menos B 1. 2 menos B 1. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora entonces es el producto cruz. Bien, para hacer el producto cruz, nosotros vamos a tener un resultado acá, que ahora vamos a ver cómo llegar a ese resultado, multiplicado por I. Luego, otro resultado multiplicado por J, lo podemos multiplicar en realidad por menos J, o podemos en vez de ponerle un más ahí, poner un menos. No importa en dónde lo metan, lo importante es que en el segundo, para la segunda componente, es decir, para la componente Y, que en este caso es la J, va a haber un menos adelante. Se lo pueden poner acá o se lo pueden poner acá, pero el vector va a quedar, o el resultado que nos dé acá va a quedar con un menos adelante. ¿Sí? Eso es simplemente la fórmula. Y por último, vamos a tener, acá nuevamente volvemos a la suma, un número por la variable, por la variable no, por la componente, perdón, K. ¿Sí? Que la componente K, acuérdense que el número que acompaña a la K vendría a ser la componente Z. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar esperen que pongo el puntero de nuevo. ¿Cómo hacemos para encontrar este resultado y este resultado? Para encontrar el resultado que acompaña a la I latina, lo que vamos a hacer es tachar la columna de la I y tachar el IJK. Bien. Y el número que vamos a poner ahí adentro simplemente va a ser 1 por 1 menos 3 por menos B. 1 por 1 menos 3 por menos B. 1 por 1, 1, menos, porque tengo que restar entre una multiplicación y la otra, 3 por menos B. 3 por menos B es menos 3B. Esto que encontramos acá, que ahora lo vamos a mejorar y todo, eso que encontramos ahí es la componente X del vector, porque es el número que acompaña a la Y. Bien, vamos ahora con la J. Para encontrar el número que acompaña a la J, acuérdense siempre que va con un más, con un menos, perdón, adelante. Lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo, ¿no? Vamos a tachar este, y lo que vamos a hacer ahora es este por este, menos este por este. Bien, resto las diagonales. A por 1, A, 3 por 2 6 con un menos. Acuérdense que este tiene un menos adelante, así que todavía no puedo decir que esta sea la componente Y, porque todavía le tengo que distribuir ese menos, ¿sí? La última, la J. Para la J vamos a hacer lo mismo. Vamos a tachar IJK, perdón, la K es la última. Vamos a tachar IJK y vamos a tachar la columna K. Y lo que vamos a hacer ahora es A por menos B menos 1 por 2. Multiplico las diagonales y las resto. A por menos B menos AB. Menos, porque la fórmula me dice que tengo que restar la multiplicación de las diagonales, 1 por 2, que me da 2. Y eso, que ahora lo vamos a mejorar y todo, es la componente Z.
Acuérdense, esta todavía no la marco como la componente y porque me falta distribuir el menos para que verdaderamente sea la componente y, ¿sí? Entonces me va a quedar uno menos menos 3b, uno más 3b por i, menos a menos 6, o sea, menos a más 6 por j, más menos ab menos 2 por k. Recuerden que esto nos está dando horrible porque tenemos incógnitas metidas ahí, ¿sí? Si no, esta cuenta de una me daría un número, un número, un número y listo. Sí, ahora nos está dando feo porque tengo la incógnita A, B y C metidas. Va, la C justo en esta multiplicación no, pero la A y la B sí, las tengo metidas acá, y por eso es que se ve así. Si no, esto me daría números. Y bueno, vamos a traducir este vector a este idioma en el cual lo escribimos acá. Y lo que vamos a encontrar entonces es que el vector resultante de este producto cruz tiene como componente x el número que acompaña a la i latina, es decir, componente x va a ser uno más 3b. Componente y menos a más 6 es el número que acompaña a la j. Y componente z es el número que acompaña a la k. Menos a por b menos 2. Y ahí tenemos el vector ahí tenemos el vector resultante. Bien. Como pudimos obtener el vector, entonces lo vamos a traer acá y vamos a igualarlo para poder averiguar las incógnitas. Obviamente acá vamos a tener de nuevo un sistema de ecuaciones, ¿no? Me va a quedar entonces uno más 3b menos a más b menos ab menos 2. Profe, ahí no era menos A más 6. Ay, sí. Este ejercicio lo resolví bastantes veces y en todas las veces me confundo y en vez de poner 6 pongo b. Es con una fijación absoluta. Sí, menos a más 6 menos a más 6. Sí, gracias. Profe, Bueno, qué locura. sí, sí, tal cual. E inclusive yo estaba pensando, en cualquier momento me voy a estar confundiendo una letra por un número y alguien me va a tener que avisar porque no me voy a dar cuenta porque siempre hago lo mismo. Em, Tenemos entonces el vector resultante del producto cruz, el vector resultante del número por vector. Y bueno, tenemos dos vectores, ¿sí? Uno de un lado, otro del otro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, que fue igualar componente a componente para poder plantear un sistema de ecuaciones. Componente x de una con componente x de la otra. Lo voy a escribir acá. Uno más 3b igual a 4c. Componente y de una, componente y de la otra. Lo voy a escribir acá. Menos a más 6 igual a 16. Componente z de una, componente z de la otra. Me quedé sin lugar, así que lo voy a escribir acá. Menos ab menos 2 igual a menos 8. ¿Bien? Bueno, sistema de ecuaciones. ¿Sí? Sistema de ecuaciones. Fíjense que afortunadamente en este sistema de ecuaciones se ve claramente cuál es la incógnita que hay que despejar primero, ¿no? Es decir, no vamos a tener que hacer eso de despejar una variable en función de la otra, como hicimos en el ejercicio anterior, sino que si se fijan, de la ecuación azul ya puedo averiguar quién es A. Una vez que averiguo quién es A, la puedo meter en la ecuación verde y despejar B. Y una vez que sé B, la puedo meter en la ecuación roja y averiguar C. ¿Sí? Ni siquiera llega verdaderamente a ser un sistema de ecuaciones porque no tengo en ningún momento que despejar una incógnita en función de la otra. ¿Sí? Así que va a ser aún más sencillo que eso. Nos queda menos A igual a 16 menos 6. 16 menos 6 es 10. A va a ser menos 10 entonces, ¿no? Porque este menos uno que está multiplicando a la A lo paso para el otro lado
y me queda entonces A igual a -10. Una vez que sabemos A, entonces lo vamos a meter ahí y despejar B. Menos A, o sea, -10 por B, que no sé cuánto vale, -2 igual a -8. Menos 10 por B, 10 por B. Este -2 lo puedo pasar sumando, ¿no? -8 más 2, -6. Y B me queda -6 sobre 10, que lo puedo dividir por 3, perdón, lo puedo dividir por 2 y me da 3, y este lo puedo dividir por 2 también, ¿no? B me va a dar entonces -3/5. Y por último vamos a averiguar C de acá. Me va a quedar, ahí me parece que no me va a entrar, lo voy a volver a escribir acá. 1 más 3 por B, en vez de poner 3 por B voy a poner 3 por -3/5, igual a 4 por C, que no sé cuánto vale, lo quiero averiguar. 1, 3 por 3 por -3/5 va a ser -9/5, ¿no? Porque es 3 por 3, 9, 1, porque abajo de un entero siempre hay un 1, por 5, 5. Y ahí me queda 4 por C. Y bueno, simplemente ahora hacer las cuentas y despejar la C, que es la última que me queda. 1 menos 9/5, lo podemos hacer acá a un costadito si quieren. 1 menos 9/5. Abajo del 1 siempre hay un 1, ¿sí? O abajo de un entero en realidad siempre hay un 1. Denominador común, 1 por 5, 5. 5 dividido 1, 5 por 1, 5. 5 dividido 5, 1 por 9, 9, y es una resta, así que esto me queda -4/5. ¿Sí? Bueno, -4/5 igual a 4 por C. Termino de despejar C. El 4 que está multiplicando pasa dividiendo. -4/5 dividido 4. Eso me va a dar C. Hagamos entonces -4/5 dividido 4. Acuérdense que para dividir fracciones, bueno, primero el signo, ¿no? Negativo dividido positivo me va a dar negativo el resultado. Y a continuación lo que hay que hacer es multiplicar cruzado. 4 por 1, 4. 5 por 4, 20. Puedo simplificar, divido por 4 arriba y por 4 abajo. Y me va a quedar -1/5. Y listo, -1/5. Y listo, ahí estamos. Y bueno, inicialmente lo que me estaban preguntando del producto cruz, cuando son en R3, conviene o lo empiezo a explicar de esta manera porque ya es más difícil acordarse cuál sumar, cuál restar. Si quieren, esta misma tablita la pueden usar en R2, ¿no? Es decir, esta parte no la escriben, ¿bien? Y simplemente resuelven I y J. Tapan uno, va, ese es el problema. Ahí me doy cuenta por qué lo expliqué de la otra manera. Con la tablita no hay que tapar ninguno, ¿no? Simplemente va a ser multiplicar de una manera y de otra. Entonces, cuando es R2, sí les conviene hacerlo como se los mostré en la teórica. Cuando es R3 o más, no creo que les aparezca más que R3 igual, pero cuando es mínimo, cuando es R3, les conviene hacerlo con esta tabla, porque si no, acordárselo como se los expliqué en la teórica es medio imposible, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí lo comprendí. Gracias. Buenísimo, de nada. Em, ¿Alguna otra cosa que quieran ver? La realidad es que de vectores, la realidad es que todos los ejercicios tomados hasta ahora
Bueno, los resolvimos en la clase de hoy, los del cuatri pasado y los de cuatris anteriores están todos resueltos en videos que ahora les voy a pasar por el grupo, ¿sí? Les puedo sumar algunos, algunos ya se los pasé, pero creo que hay más, me tengo que fijar en el canal. Pero ¿les quedó alguna duda, algo que me quieran preguntar de vectores? A mí no, pero que yo comprendí bastante bien. No, Bu- profe, hay que absorber nomás. claro, exacto. Sí, y practicar fundamentalmente, ¿sí? Bueno, entonces nada, como les dije, sí, esta clase estaba destinada a ser más corta porque como empezó a ser tomado hace poco, no hay tanto material realmente para vectores. Así que quedamos hasta acá. Nos queda el lunes que viene y el otro lunes vamos a tener repaso. Así que intenten en estos días que les quedan y bueno, hoy también, ya que terminamos temprano, pónganse a practicar todos los temas y traigan las dudas, ¿sí? Si ustedes no traen dudas la semana que viene, yo voy a traer obviamente ejercicios y los vamos a resolver, pero lo ideal de las clases de repaso es que ustedes traigan las consultas para que lo puedan aprovechar más, ¿sí? Entonces intenten darle un repaso a todo lo que puedan, ¿sí? Profe, Sí, en la parte del teórico nos había dicho que, bueno, producto escalar nos servía, dice, de una herramienta para saber si dos vectores son perpendiculares, sí, ortogonales o normales. ¿Eso sí, nos pueden pedir de alguna manera sí. Te o era pueden, como para saber nomás? no, no, te pueden decir, por ejemplo, comproba que el vector A y el vector B son ortogonales. O son normales o son perpendiculares. Esas tres palabras significan lo mismo que es perpendicular. Se cortan formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Eso significa. Entonces vos lo que deberías hacer, si esos dos vectores son perpendiculares, haces el producto punto o el producto escalar entre esos dos y el resultado te tiene que dar cero. Si el resultado te da cero del producto punto entre dos vectores, entonces esos dos vectores son perpendiculares. Sí, es eso simplemente. Ok, profe, gracias. No, de nada. Y recuerden siempre que cuando uno hace producto cruz, el vector que obtiene como resultado siempre es perpendicular a los dos vectores que uno multiplicó. ¿Sí? Por ejemplo, en este producto cruz que hicimos nosotros acá, que multiplicamos el vector A por el vector B, ¿sí? Ese producto cruz nos dio este vector de acá. Bueno, este vector es perpendicular a A y es perpendicular a B. Siempre ocurre eso, ¿sí? El resultado del producto cruz siempre es perpendicular a los vectores que multipliqué para conseguirlo. Por otro lado, el producto punto entre dos vectores, si el resultado es cero de ese producto punto, entonces esos dos vectores son perpendiculares. Eso es todo respecto a la perpendicularidad, ¿sí? Todo lo que les pueden preguntar relacionado a eso. Bien. Bueno, entonces practiquen, ¿sí? Lo mismo vectores, intenten hacer ejercicios y la semana que viene, en caso de que les haya quedado algo sin entender o sin practicar o lo que sea, me dicen y lo resolvemos. De vectores como de cualquiera de los otros temas que entran en el segundo parcial, que por las dudas les enumero cuáles son, ¿sí? Trigonometría, logaritmo y exponencial, derivadas, integrales y vectores. Bien, todo eso entra en el segundo parcial. ¿Está? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Nos vemos entonces el lunes que viene y el otro lunes, ¿sí? Ambos lunes para hacer repaso. Cualquier duda también me escriben por el grupo, ¿sí? Profe, una última cosa y ya te dejo. Sí, sí, tranqui. Yo estos días estuve trabajando un montón y yo trabajo de noche en un bar y no, la verdad que no daba más, llegaba muerta y no pude estar viendo varias cosas. ¿Qué decís que haga? ¿Que priorice derivadas integrales? 100%, Esas sí. dos. Si estás, igual tenés 2 semanas todavía, o sea, no es que, Ahora va, ya estoy más tranqui con el trabajo, bueno, pero una tenés, semana. tenés bastante tiempo todavía, no es que se rinde pasado mañana, tenés 2 semanas. Intentá llegar a lo más que puedas, pero fundamentalmente derivadas e integrales, eso
va a ser mínimo medio parcial, va a ser derivadas e integrales. Así que metele a eso más que a nada. Bueno, genial. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, nos Nos vemos, vemos. gente. Chau, chau. Chao, Yo, profe. profe.